desigualdades de nuestras regiones se vuelve urgente y necesario. El racismo ha sido un componente clave en la campaña de esta ultraderecha que infelizmente ha resultado victoriosa. Figuras como la del cabecita negra o el negro de mierda, ahora retraducidas en la idea del negro planero, en tanto amenazas a la fragilidad de esta blanquitud argentina o recordatorios que agradan el tipo fundacional de una Argentina blanca, han sido un elemento central en la campaña de odio que hemos visto desplegarse en estos últimos meses. Dice Gastón Gordillo en su texto Cuando viene el malón, que cuando los negros aparecen en gran número y amenazantes, es común escuchar llamados a su exterminio. Estos negros son, sin ir más lejos, el malón que en los últimos 15 años entró a las universidades del Bicentenario, la mayoría de ellas emplazadas en el conurbano bonaerense, de las cuales muchos de nosotros somos docentes, o en ciudades del interior del país que nunca antes habían tenido universidades públicas. Es allí donde muchos pudieron constituirse en la primera generación de la familia en acceder a la educación universitaria. Son negros, parte del malón travesti trans que pudo por primera vez acceder al sistema de salud con la ley de identidad de género o a un trabajo formal con la ley de cupo trans. Son estas negras, las mujeres pobres que pudieron acceder a una interrupción del embarazo legal y segura en lugar de engrosar los números de muertes por abortos clandestinos. Son estas negras, las empleadas de casas particulares que pudieron acceder a formalizar sus trabajos y dejar de ser la chica que me ayuda en casa. Son estas negras, les hijes y nietes de las cabecitas negras que a mediados del siglo pasado fueron protagonistas de la ampliación de derechos para toda la clase trabajadora argentina durante los gobiernos peronistas. En nuestro país, los racismos antiindígenas y antiafrodescendientes, invisibilizados a través de nociones como la del crisol de razas, resurgen con fuerza durante los gobiernos antipopulares, que son sobre todo gobiernos antiperonistas. Hoy, más que nunca, nos toca reflexionar sobre la persistencia de nuestros racismos, de sus entrelazamientos con las percepciones de clase en nuestro país y de sus consecuencias palpables en la vida cotidiana de todos nosotros. En ese marco es que les agradecemos a nuestras invitadas hoy, que con sus recorridos de investigación, docencia y activismo nos traen algunas herramientas para adentrarnos en estas conversaciones. Gracias, Amo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar a las compañeras que hoy nos acompañan y les comento que ellas harán su exposición y luego daremos un espacio para intercambio, para comentarios y preguntas. Bueno, nos acompañan hoy Carolina Álvarez Ávila. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Estudios Amerindios por la Universidad Complutense de Madrid y Casa América y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora asistente del CONICET, directora de la maestría y especialización en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora asistente concursada del Departamento de Antropología de dicha facultad. Sus investigaciones abordan problemáticas en torno a las comunidades indígenas, territorios y derechos, a partir de las cuales ha publicado numerosos artículos y libros. También nos acompaña hoy Julia Broguet, antropóloga, bailarina, investigadora del Centro de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, el CIRCO CONICET-UNR, docente de la carrera de Antropología de esta casa de estudios, integra el Laboratorio de la Antropología de las Corporalidades Situadas y el Centro de Estudios de las Realidades Culturales Americanas del ICIR. Sus investigaciones articulan temas del campo de estudios afrodescendientes, las corporalidades y las políticas públicas para abordar diferentes dimensiones del racismo estructural argentino en contextos artísticos, comunitarios y educativos. Participa de proyectos colectivos que buscan generar herramientas de divulgación y comunicación para trabajar los racismos locales entre públicos amplios. También nos acompaña Sandra Hoyos, es licenciada en Política Social por la Universidad Nacional General Sarmiento, diplomada en Géneros y Políticas de Participación y maestrando en Feminismos y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de José C. Paz. Integra el equipo de coordinación de la Subsecretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia del municipio de Malvinas Argentinas. Es docente investigadora de la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz y docente tutora de la capacitación Ley Micaela para trabajadoras del Ministerio de Educación.
Diana Lentón. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UBA, investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado investigaciones en el campo de la antropología histórica, específicamente sobre la temática de la política y la agencia indígena en sus relaciones con el Estado y sobre las políticas indigenistas a través del tiempo. Dirige la revista Publicar, órgano del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina, y ejerce la vocalía de la Asociación Latinoamericana de Antropología en representación del mismo Colegio de Graduados. Fundó hace casi 20 años, junto a Walter del Río, la red de investigadores en genocidio y política indígena. Le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Antropología, ¿se escucha bien? Y a la Universidad Nacional de Rosario por recibirnos. Si satura me dicen. Bueno, ya me presentó la compañera. Soy de Córdoba, por si no se nota por la arrastre ya de las vocales. Muchas gracias por la invitación. La verdad que aquellas que trabajamos, y así quería comenzar un poco, trabajamos con pueblos originarios, con pueblos indígenas en Argentina, somos socializados en discusiones que tienen que ver con raza y cultura, como ejes de análisis, sabiendo que también son ejes y categorías sociales que se complejizan en el uso cotidiano, que son categorías con las que las personas hacen y dicen cosas. Entonces, siendo, como decía recién la compañera, habiéndome formado en antropología y estando en esos temas, en ese campo de estudios indígenas, somos socializados y socializadas en discusiones que tienen que ver más con el campo de la etnicidad que con el campo de los estudios de raza. Y eso es algo que muchos autores y autoras vienen mapeando, como con el tiempo la categoría de raza fue dejada de lado y se habla más o se estudia más a través de categorías como etnicidad, identidad, originalidad, indigeneidad, etc. Lo cual no significa que cuando investigamos nos pasen cosas vinculadas a la racialización, al racismo, a la raza, e incluso estando en el campo de los estudios indígenas también conocemos un montón de estudios y trabajos y procesos tales como reemergencias étnicas y raciales en otros lugares. Aquí está Eduardo Restrepo, quien leíamos, por ejemplo, en sus estudios, investigaciones que él ha hecho sobre negritud en Colombia. También cuando nos acercamos a conocer movimientos indígenas feministas comunitarios que hacen de la raza un pivote fundamental de sus procesos de comunización, de sus procesos identitarios. Y bueno, también cuando nos acercamos a movimientos etnonacionales. Yo quería traer algo de Córdoba, entendiendo, ¿está muy alto? Entendiendo que por ahí los aportes que podemos hacer, los puentes para dialogar, digamos, se nutren cuando traemos cosas situadas, ¿no?, de nuestros propios lugares de origen. Y la verdad es que en Córdoba no hay, yo trabajo actualmente, como decía la compañera, en comunidades como Chimbonas, Camiare, indígenas en Córdoba, con temas vinculados a territorio, proyectos sobre todo de extensión desde la antropología colaborativa, y no hay muchos estudios actualmente sobre racismo y pueblos indígenas. Sí hay estudios de reemergencias étnicas en Córdoba, porque las reemergencias indígenas han sido relativamente recientes, y en esos estudios y en esas investigaciones sí hay referencia a categorías coloniales vinculadas a la raza como elementos fundamentales para entender esos procesos de invisibilización y procesos luego de reemergencia. Pero actualmente no hay nada. Lo que sí me pasó con la invitación, y súper agradezco, es que
tanto amarga dando clase, y me vino el pelo la invitación porque pude regular esa situación áulica a la luz de las preguntas que nos enviaron los organizadores, que súper agradezco. Un poco así. Entonces he dado en llamar esta participación el pavoroso drama del Samba Turro, porque ahí voy a describir la situación. A inicios de este año estaba dando clase por Meet. La ventaja de dar clase por Meet virtual es que pude volver a la grabación de la clase y desandar un poco lo que había pasado. Era una clase, era un grupo de estudiantes que son docentes. Fue en el marco de una diplomatura en prácticas sociocomunitarias. Entonces los docentes y las docentes son docentes de nivel medio, perdón, los estudiantes son docentes de nivel medio o universitario vinculados a prácticas sociocomunitarias o con ganas de encarar proyectos de extensión o sociocomunitarios. Entonces eran docentes de nivel medio o universitario. Y el módulo nuestro, a cargo de esa diplomatura que es anual, tenía que ver con los quiénes son los quiénes cuando trabajamos en proyectos de extensión. O sea, atender a quiénes son las personas que están en los territorios con los cuales queremos encarar proyectos de extensión. Y para eso, uno de los textos que usamos fue el de Rita Segato, Nuevas Identidades Políticas, Alteridades Históricas, que trabaja un poco, no lo voy a poner aquí, pero trabaja sobre todo ejemplos, luego de definir y disputar bastante la idea de nuevas identidades políticas, trabaja sobre esta idea de alteridades históricas, planteando que no se pueden entender esas alteridades históricas sin la conformación de los estados nacionales, ¿no? Entonces plantea tres comparaciones entre Brasil, Argentina y Estados Unidos. Bueno, después de un pormenorizado repaso de ese texto, mostré esta imagen, este meme de Samba que circuló en la pandemia, que dice, bueno, que aparece, como verán, vestido de ropa deportiva, con un corte de pelo que no es el que usa habitualmente. Samba usa un delantal en el canal público Paca Paca. Bueno, la otra imagen pertenece a un flyer del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Macri, pero el estudiante hizo un foco en la imagen de Samba. Seguramente también eso decía por su pertenencia a la educación, al campo educativo. Yo solo mostré la imagen, pregunté qué les parecía esa imagen y empezaron a abrir micrófonos 4 personas. Voy a leer así, no me voy por las ramas. Y luego, no, perdón, acá. Las primeras 4 intervenciones acordaron con la idea de que había un uso interesante de la figura de Samba. Otra persona mencionó que no era verdad que los niños no hubieran sido educados, ¿no?, en ese momento de pandemia. O sea, sí tenían clases, no iban a la escuela presencialmente, pero sí habían sido educados. Y también esa misma persona hizo hincapié en que no era azaroso, arbitrario, que hubiesen usado una figura como la de Samba, que sabemos es un emblema de un canal estatal público con mucho contenido muy importante para nuestros niños y niñas. También había un componente ideológico de usar a Samba. Otra persona mencionó que reparó, mejor dicho, en la asociación entre la vestimenta, el corte de pelo y el revuelo. Recogí estas intervenciones mencionando que es efectivamente la manera en que se presentaba Samba como un pibe choro, decimos en Córdoba, como lo que en Córdoba podría ser descrito como un negro. No tenía solo que ver con dibujar un revólver, sino también con una intervención estética. La ropa deportiva, el corte de pelo, etc. Y que eso nos hablaba de ciertas alteridades históricas que son dinámicas, pero que siempre están en contraste con identidades hegemónicas. Había un cierto consenso hasta que 2 estudiantes pidieron la palabra, abrieron el micrófono, manifestaron su disenso. 2 de esas personas dijeron que tenían familiares que se vestían así y que eso no les transformaba en delincuentes. La segunda persona mencionó mencionó lo mismo, y lo incómodo fue que ambas expresaron que la estigmatización
estigmatización la estábamos haciendo nosotros, o sea, lo que habíamos hablado antes. Porque habíamos asociado los cambios estéticos sobre la imagen con una categoría de negritud y que habíamos estado, al fin y al cabo, discriminando. Mi primera respuesta a eso fue enfatizar que había habido una transformación en la imagen y que eso no había sido ingenuo. Que Samba no viste de ese modo, no lleva ese corte de pelo y que existe cierta, a veces, naturalización de lo que vemos. Una de ellas repitió que no le había pasado eso, que no había reparado, no había hecho foco en la vestimenta y el corte de pelo, y, cito textual, dijo, bueno, a partir de ahora tendré que asociar esa camperita y ese corte de pelo con el pibe chorro, que yo no lo puedo asociar. Así como hay gente que lo asocia, otra gente no. De alguna manera subvirtió las reflexiones que nosotros habíamos hecho sobre la estigmatización, haciéndonos a nosotros los estigmatizadores. Revisando ahora, como decía, gracias a esto sí el MIT, que no siempre está bueno, pero en este caso sí, con el tiempo transcurrido me incomodó, porque a nadie le gusta ser acusado de estigmatizador o racista, o discriminador o discriminadora, y que el límite entre el análisis de la racialización y la operación racializadora nos pone siempre en un lugar muy border, ambiguo y por sobre todo inestable. Entonces ahí me quedé escuchando, como les decía, repasé qué hay en Córdoba en relación a eso y encontré, en primer lugar, repito esto que tiene que ver con el texto de Segato. Segato trae algo de la discusión de raza, porque menciona, por ejemplo, que Estados Unidos es un mosaico racial, a diferencia del son de raza argentino, cuya alquimia terminó más cercana a la idea de blanco europeo o eurocéntrico, ¿no? Y también habla del cadeno de razas en Brasil, mencionando que el cadeno de razas sí, el Estado Nacional o la nación, de hecho brasileña, sí recuperó algunos elementos indígenas, negros, en fin, había algunas menciones en el texto de Segato sobre raza, pero no habíamos entrado en profundidad al respecto. Y entonces eso me sirvió también, ¿no?, como para entender que hay que hablar de raza y hay que buscar textos que puedan profundizar en esos temas. Pero sobre todo, y acá traigo el nodal de la presentación de los segundos hoy, que es que me encontré con un texto de Córdoba, de un antropólogo que se llama Gustavo Blázquez, que se llama Negros de alma, raza y procesos de subjetivación juveniles en torno a los bailes de cuarteto en Córdoba. Al inicio del texto, el autor expresa: entre los numerosos enunciados de que alguien es negro, entre los numerosos enunciados que forman parte del sentido común nacional y por lo tanto blanco, encontramos la afirmación de que alguien es negro no ya solo por el color de piel, sino por su alma. Los negros y negras de alma, de acuerdo con el punto de vista de aquellos que no se describen como tales, se caracterizarían por, en el plano estético, su mal gusto, o sea, ser mersas, cutres, lonchos, bueno, todas categorías nativas que dan cuenta de ese mal gusto. En el plano ético, por su falta de dedicación al trabajo, ser vagos, y su carácter peligroso, ser choros o chorros, o ser un pibe chorro. En el plano erótico, estos sujetos se distinguirían por ser simultáneamente objetos sexuales desvalorizados, dado que los hombres son fieros, y las mujeres carecen de virtud, o sea, son putas. Y también peligrosas, porque son cálidas, están siempre al borde de la calentura. A partir del análisis del mundo del cuarteto, no se trata solo, a decir Blázquez, de una correlación de piel o de asociar lo pobre con lo negro en una articulación que, coincido, atiende a las conexiones entre raza y clase. La clasificación que forma este discurso discriminatorio abarca para Gustavo, y siguiendo sus teorías de la performance, elementos y medios estéticos verbales y no verbales. Para el caso del cuarteto, en las performances del baile, por ejemplo, se construyen unas subjetividades plurales, contradictorias, heteroglósicas, afectivas y performativas. Básicamente lo que va a decir Gustavo es que estas categorías de negro y negra en Córdoba, específicamente, también atienden a quiénes y cómo se apropian de estos términos, cómo
También hace una caracterización entre negro, ambientero y fiestero, que son categorías dentro del baile del cuarteto. Cuarteto parece como una categoría social para definir a consumidores y productores, y por eso ahí lo de desancla de raza, porque lo que va a decir es que cuartetero o negro cuartetero define no solamente los que están arriba del escenario haciendo la música del cuarteto, produciéndola, y los que están debajo bailándola y también consumiéndola. Ahí hay diferencias de clase, porque los que están arriba del escenario, los que producen la música, claramente están en otro estatus social que los que están debajo. Y aún así, la categoría negro cuartetero los unifica y los hace sentir orgullo y pertenencia. Esa afirmación de un gusto particular y de una identidad positiva, la de ser cuarteteros, negros cuarteteros, contiene una dimensión también denigrante y siniestra, porque desde el punto de vista dominante, los cuarteteros son unos negros. El cuarteto es un género musical simple, básico, sin valor artístico, asociado a personas de sectores populares, y la figura del negro cuartetero aparece así como la expresión hiperbólica de todo aquello que los sectores hegemónicos locales en Córdoba dicen no ser, dicen no querer ser, ni debería. De hecho, recién en el almuerzo me hace acordar que cuando la Mona Jiménez fue por primera vez al Festival de Cosquín, se armó un revuelo enorme porque entró en un bastión de música folclórica y del festival tradicional. Bueno, ejemplos como eso, muchos en Córdoba, ¿no? Cuando el cuarteto coloniza otros espacios que no están destinados al de la música negra cuartetera de sectores populares. Esa misma figura, la del negro cuartetero, es integrada por medio del humor y la caricaturización que construyen ese tipo humano local de negro cordobés. Y acá sí me permito recordar, no son ejemplos muy contemporáneos para los millennials, pero está el negro cordobés, el Chichiro Viale, que está siempre hacia un humor muy cercano al consumo de bebidas alcohólicas, que es una característica que se le atribuye también a los negros cuarteteros, o el negro Álvarez, ¿no? También con ese humor tan cordobés. O sea que, de algún modo, es una figura que también se exporta. Siempre, desde un punto de vista subordinado, el negro cuartetero se asocia a la alegría, a la pobreza y cercano a las bebidas alcohólicas. Por eso trae estos dos humoristas que trascendieron los límites de Córdoba. Al momento de escribir este artículo, Gustavo identifica que son, también ahí, no tengo tiempo, pero hace como una distinción entre, dentro del mundo cuarteto también quiénes son los auténticos negros, y ahí aparecen los seguidores de la Mona, que son más negros que los otros. Pero acá hago un punto en algo fundamental de su texto, que es lo que me permitió revisar la situación áulica, que es que él dice que estas personas que se asumen como negros cuarteteros dicen serlo de corazón, e incluso dicen ponerle el pecho a la discriminación. Es decir, aún con la carga de estigmatización y la discriminación, existen sujetos que se identifican y reconocen como cuarteteros o como negros cuarteteros. Me detengo en un último punto que justamente atañe a la raza. Gustavo aclara que entre los negros cuarteteros entrevistados consideran que las relaciones sociales en términos raciales no aparecen como una forma de racismo, porque precisamente la clasificación de negro no está determinada por la piel y el cromatismo de su fenotipo. Esta negación de racismo a partir del uso de las categorías propias de dicho régimen discursivo permite sostener simultáneamente de modo no contradictorio, no problemático, dos enunciados contradictorios. El primero es que los sujetos sostienen que si bien en Argentina no es un país racialmente diverso, existen negros, no de piel, sino de alma. Argentina no es un país racista, aunque los negros están entre nosotros con sus gustos, sus malos gustos y sus prácticas, sus peligrosas prácticas que contaminan nuestro mundo civilizado. Por medio de este tipo de racismo, las diferencias sociales son retrotraídas a diferencias raciales, biológicas y por lo tanto naturales, pero no se basan en una idea de raza biológicamente determinada. La desracialización de los afrodescendientes y la racialización de los subalternos, que es un poco lo que decía Agostina, posibilitan que cualquiera pueda devenir negro, independientemente del color de su piel. Eso hace que también sea todo un terreno pantanoso e inestable, como decía al inicio. Se produce un régimen sensorial inmoral, donde los negros no
no siempre tienen la piel oscura. Cita textual de Gustavo: en este universo de la raza, una categoría moral y estética, surge una fantasía terrorífica donde todos son sospechosos de ser negros. Por lo tanto, permanentemente se generan nuevas y renovadas marcas distintivas que permitan separar unos de otros. Bueno, como cualquier otra identidad, ¿no? Lo que Velázquez va a plantear es que la falta de acuerdo en relación a qué es efectivamente ser negro, al no depender solo de la raza biológicamente definida, es que ese régimen se desestabiliza, abandona la materia del cuerpo y la funda sobre la inmaterialidad de formas como el alma o el corazón. Eso, el corazón en términos simbólicos, metafóricos, eso es lo desestabilizante de la situación con el meme Samba, que no hubo un total acuerdo entre los presentes en la clase, aunque había una intervención estética y también moral, porque lo convirtieron en un delincuente por colocarle un revólver, pero lo estético no convirtió para algunas personas a Samba en un chorro, sino solo en un delincuente. Ahora bien, ¿qué pasaba si sacábamos, esto no lo dije en la clase, lo digo ahora, ¿qué pasaba si sacábamos el revólver a Samba? La cuestión, por ejemplo, es que cuando le sacamos el revólver a Samba, encontramos que esa imagen está muy presente, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp barriales de seguridad, donde muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, en nuestros barrios en Córdoba sí, se leen cosas como un sujeto vestido de ropa deportiva camina por la calle tal, un sujeto de gorro y moto está deambulando por la calle tal, un sinónimo de peligrosidad y de atención. Sí, estoy terminando. De hecho, y con esto voy cerrando, también me resultó muy impactante ahora al volver sobre la situación, busqué la génesis del meme. Y la génesis del meme, originalmente no era un meme, fue en la pandemia, y gracias justamente a las redes de Identidad Marrón, de quien aquí pertenece Sandra, a dicha organización, encontré que en realidad el meme era un dibujo que se hizo una docente de urbano bonaerense, se lo termina tatuando, y que cuando aparece el meme, la docente expresa su sorpresa y su desagrado ante el uso estigmatizante de esa imagen. Porque ella, no lo voy a leer, falta tiempo, pero en la carta que ella realiza menciona que efectivamente sus estudiantes están súper orgullosos de vestirse así, en ese corte de pelo, pero que son permanentemente asociados a una idea de peligrosidad, ¿no? Y perseguidos por la policía. Eso en Córdoba también hay muchísimos trabajos sobre el código de faltas, sobre el código de convivencia urbano, que permite que los policías, por la figura de merodeo, detengan a cualquier persona en cualquier contravención. Eso sí, hay muchos trabajos sobre el racismo en Córdoba. Y la maestra va a decir, dice, ese Samba podría ser cualquiera de mis alumnos de Zabaleta, Soldete o Flores. El arma agregada es parte del prejuicio institucional que percibe peligrosos a estos pibes, que los margina y los excluye, que los instrumentaliza para el discurso político y no duda en sacar su veneno social contra pibes marrones visibles. Efectivamente, la maestra también interviene en la imagen estéticamente, no desde un punto de vista del color de piel, sino expresando otros atributos estéticos, y al hacerlo revela en la carta esa racialización que incluye lo estético, también lo espacializa y explicita que no hace falta el arma para que sean reconocidos como peligrosos, como decía recién. Hay algo del orden de lo inmaterial, como el alma, que también compone estos imaginarios y que volvió a Samba y a tantas otras personas, turros, negros, cuarteteros, negros de alma, etc. Y finalmente, al volver sobre la situación y el intercambio que se dio en el aula, pensaba que como docentes no estamos exentos de posicionarnos muchas veces como el periodista que interpreta Diego Capuzotto en Claudio te pongo en el sketch, vas a decir que no necesito que digas. Y un poco revisando la situación me di cuenta que a veces estamos presos también nosotras de que el estudiantado diga lo que no quiere que digan, más que abrir preguntas y que se lleven cuestionamientos. Estamos un poco a veces atados a eso, y ojalá que ahora pueda redimir esa situación y sean ustedes los que se vayan con preguntas y reflexiones. Muchas gracias.
Hola. Bueno, me dicen si deja de escucharse. Cuando yo estaba del otro lado me daba cuenta que a veces se dejaba de escuchar. Bueno, primero eso, agradecer la invitación, agradecer estar con estas compañeras. Empezar por decir, porque no puedo evitar lo que hubo que transformar, tuve que transformar muchos sentimientos para llegar hasta acá, de lo que nos dejó la elección del domingo. Y a su vez, bueno, celebro este encuentro, escucharnos, compartir experiencias y proyectarnos a futuro. Bueno, retomando un poco estos disparadores que nos compartieron las chicas, Agustina y Eliana, quiero comenzar contando cómo me topé con el tema del racismo como problema de investigación. A inicios del 2000 empecé a practicar diferentes manifestaciones culturales afroamericanas que fueron llegando a la ciudad de Rosario, como el candombe, la capoeira, las danzas brillaces en contextos artísticos, que eran sobre todo retomadas por juventudes de sectores medios. En ese entonces, en el grado, yo todavía estaba en esa instancia de formación, decidí investigar estas prácticas y en especial mi pregunta era qué pasaba cuando cruzaban las fronteras nacionales, ¿no? Desde Uruguay, desde Brasil, fronteras cercanas, fluidas, por supuesto hay una historia regional en común, pero que en ciertos aspectos también eran fronteras muy marcadas y una de ellas era lo racial, ¿no? En un país, como ya lo ha dicho Carolina, como lo dijo la compañera, europeizado, blanqueado, la llegada de estas prácticas negras de la mano de migrantes, afrodescendientes, de Uruguay y de Brasil, generaban bastantes inquietudes, ¿no? Y entonces un poco por ese lado de la pregunta. En el trabajo de grado abordé las danzas afro-brasileñas y rápidamente surgió en el diálogo, mayormente con mujeres, que eran quienes participaban en estos espacios, la pregunta por lo racial y sobre todo una duda, ¿no? De que fuera incompatible o que hubiera algún tipo de incompatibilidad entre bailar y cantar esta práctica negra y ser blanca, ¿no? Entre comillas. Digo entre comillas porque precisamente esto es lo que va siendo puesto en duda en ese proceso de aprendizaje de estas manifestaciones. ¿Por qué bailas orillás si no sos negra? ¿Por qué te gusta cantar canciones de orillás si no sos brasileña? ¿No? Este tipo de preguntas eran bastante frecuentes y la sospecha es ¿por qué no? ¿Por qué no se podría? Entonces, bueno, ¿qué nos dicen, ¿no? de Argentina estos interrogantes que le hacen a estas mujeres? Entonces, ¿qué pasaba en este diálogo, ¿no? Entre estas corporalidades afro-brasileñas y argentinas y qué procesos de orden imaginativo, perceptivo, creativo, sensorial se ponían en juego en el aprendizaje de estos modos de moverse, que son también modos de entender la vida social, modos de entender la experiencia histórica, modos de concebir a la persona. Y pasaban cosas de un abanico muy amplio, ambiguas, contradictorias, que iban, por supuesto, de la aparición de prejuicios, exotizaciones, estereotipos sobre la cultura negra, sobre Brasil, sobre lo religioso, pero también se abrían espacios para preguntarse por la propia experiencia en relación con la diferencia étnica y racial. Voy a retomar un registro de campo que es de 2011, tiene varios años, pero me parecía que estaba bueno recuperado, con una de mis interlocutoras. Dice así: a las danzas las veía como algo ajeno, el preconcepto de que algo que no es de la misma raza o de la misma cultura uno no se pueda vincular con eso, o no deba o no pueda, como si los límites estuvieran dados por la raza por decirlo de alguna manera, por la cultura. Era como todo muy diferente, me adjudicaba como límites, como cosas así, como si la diferencia fuera, no sé, una cosa que no se puede relacionar, dos cosas diferentes que no se pueden conectar. No conectarse con lo ajeno, digamos, esto es tuyo y esto es mío, como resguardo también de lo propio, no querer romper con lo propio. Entonces, para empezar a pensar qué es hablar de racismo en Argentina, que era una de las preguntas que nos hacían, creo que es empezar a discutir las blanquedades o los procesos de blanqueamiento, para pensarlo en términos más diacrónicos. Es también indagar en este temor entre sectores medios, y voy a retomar algunas palabras también del campo, a la mezcla, a la mistura, a la cruza,
ese temor o ansiedad respecto a la mezcla étnica y racial. Y revisar esos procesos de blanqueamiento es poder pensar estas posiciones, ¿no? Esta idea de lo tuyo y lo mío que me mencionaba esta compañera, como lugares estables, como identidades contenidas en sí mismas, impermeables, ¿no? Que se correspondían a su vez con este supuesto alineamiento entre raza-cultura, ¿no? Y al mismo tiempo esta idea de límites entre estas entidades, raza-cultura, fue el puntapié para empezar a indagar cómo ese relato se vincula a nuestra propia historia nacional y qué pasa en el proceso de aprendizaje con esos lugares iniciales, ¿no? De lo blanco, lo negro, lo uno y lo otro, si permanecían tan delimitados y tan estables como al menos se presentaban al inicio, ¿no? O si eran posiciones que en este contexto nacional argentino requieren analizar el carácter dinámico situado sobre todo para no caer en ideas rígidas o en esencialismo. Entonces, una de las formas del racismo argentino es este lugar del mestizaje como un espacio de contradicciones, ¿no? Y de supuestas incoherencias, de acuerdo a la lógica de un discurso que construya la cultura nacional como blanca, sin indios, sin negros, sin fascismo, ¿no? Y acá quería recordar un texto, Nicolás, el director de la escuela, lo nombró Edgardo Garbulski, que fue un maestro acá, un antropólogo, que nos enseñó muchas cosas, y me gustaría recordar un texto con el que trabajé hace poco en un artículo para pensar esto de la cuestión de la raza, del racismo, de la afrodescendencia en particular en la formación antropológica. Es un texto del año 92, en el marco de los 500 años de la conquista de América, y él refuerza esta idea de la autocrítica y de la deuda disciplinar en términos de esclarecer, dice él, los procesos reales étnicos y de las relaciones interétnicas que no pueden ser disociadas del entramado de relaciones sociales y que configuran nuestro desarrollo como formación nacional, y en particular entender el lugar del racismo, y en particular eso es una deuda de la disciplina antropológica, un espacio autocrítica necesario en nuestra propia disciplina, en el año del 92 este texto. No quería dejar de hacer esa mención porque hoy lo nombraron y la verdad que lo recordé con mucho cariño. En la investigación doctoral, esto fue el proceso de investigación de grado, en la investigación doctoral decidí trabajar un poco con estos emergentes que habían surgido tiempo antes, pero trabajé con la expansión del candombe uruguayo, ¿no? Entre los 90 y los 2000, también entre juventudes de sectores medios, con una práctica bastante más próxima, digo, en términos de que el candombe ha estado presente en la Cuenca del Plata, ha estado presente en estos territorios previo a la conformación de las sociedades nacionales, de los estados, y que está muy vinculada a la presencia africana de afrodescendiente, y cómo la expansión del candombe había reposicionado una ausencia, ¿no? en el espacio público y también en una cultura local muy blanqueada. Lo que me interesó en este proceso de la investigación doctoral era sobre todo trabajar o seguir trabajando con este sector mayoritario de la sociedad nacional que logramos o que podemos incluirnos en la argentinidad blanqueada, y que de esa manera nos posicionamos, ¿no? como el punto de referencia para hablar del otro etnizado o racializado, ¿no? Entonces, poder pensar estos procesos entre estos sectores era poder hablarle a esa construcción de lo blanco nacional. Un emergente que fue interesante en el proceso de investigación es cómo hasta el encuentro con el candombe, la blanquedad entre estas personas no había sido algo que hubieran nombrado o dicho en voz alta o hubieran discutido con otros. Esta pregunta, por las propias identificaciones étnicas o raciales, casi no se la habían formulado, o era una pregunta por la que tampoco habían sido interpelados por otra persona, una pregunta más bien velada, una pregunta pagada. En todo caso, se asumía la blanquedad como una norma racial implícita de la argentinidad, ¿no? Bueno, argentino con nota blanco. Lo que empezó a pasar en el encuentro con el candombe y en el aprendizaje de esta práctica es que movilizó experiencias racializadas previas a ese encuentro, sensaciones, recuerdos, situaciones, palabras vinculadas a interacciones cotidianas en contextos escolares, barriales, domésticos, en los que los sentidos
enumeró varias situaciones: prejuicios y silencios en el contexto familiar, cómo eran señaladas las diferencias corporales en el espacio doméstico, el color de piel, los apodos peyorativos o cariñosos que se utilizaban para señalar estos rasgos racializados, los roles que habían tenido o habían ocupado en los actos escolares, insultos, las cumbias, el baile, la participación en batucadas, crecer en barrios alejados y las diferencias que experimentaban cuando se acercaban a los barrios, cuando se acercaban al centro desde los barrios. Entonces, lo que empezó a pasar en esos diálogos es que emergían todas estas experiencias racializadas que daban cuenta de que no eran una tabula rasa, un papel en blanco respecto a haber experimentado las consecuencias del racismo local. El desafío en todo caso era revisar cómo habían sido esos procesos de racialización entre estos grupos que no reivindicaban una identidad étnica o racial específica y que no estaban vinculados o no formaban parte del círculo de organizaciones sociales o culturales que venían denunciando el racismo ya hacía varios años, ¿no? En una conversación surgió una frase que para mí fue muy reveladora, así como este fragmento del 2011, a la pregunta de qué le pasaba a él con la experiencia de bailar candombe. Uno de los compañeros me dijo que era como salir del closet de la blanquitud. Entonces, sí, ese salir del closet de la blanquitud era una forma, una imagen que él encontró para expresar que esta vivencia en una práctica negra, racializada, había expuesto, ¿no?, la blanquedad o había permitido identificar la blanquedad y el europeísmo como un ideal normativo que, como el closet de la heterosexualidad, había estructurado la identidad nacional argentina y había marginado una serie de experiencias, de afectos, de prácticas, de emociones que no se adecuaban, ¿no?, a esa norma. Después agregó que cuando se acercó al candombe se dio cuenta de que no era blanco, un poco refiriéndose a que ni sus comportamientos sociales, fundamentalmente, ni su apariencia corporal se adecuaban del todo a este ideal de blanquedad europea que funcionaba como un espacio mayormente de clausura. Entonces, poder pensar estas blanquedades entre sectores medios en Argentina como un espacio de privilegio, pero un espacio también de conflicto, ¿no?, como una posición que se ocupa a veces más o menos de manera más o menos transitoria, digamos, siempre relacional. Y como me dijeron también en otra conversación, en Argentina lo blanco es un concepto desfasado. O sea que entre estos sectores sociales con los que yo trabajé operan un plano ideal que a veces se desajusta o se desfasa de la experiencia vivida. O sea, como la blanquedad como una posición a la cual somos convocados, ¿no?, por este ideal normativo, regulatorio de la narrativa nacional, pero en una identificación que no se produce de una vez y para siempre. En todo caso, cuando se descloseta esa pregunta por las identificaciones étnicas y raciales, no hay ningún lugar donde volver, no hay una identidad primigenia, esencial, ¿no?, pura, sino de empezar a crear otros lugares. Bueno, esto quería compartir un poco el recorrido que me llevó a la pregunta por lo racial en Argentina para ahora compartirles un poco del recorrido, retomando también uno de los disparadores que nos hacían las compañeras, de cómo trabajar cuando el racismo ha sido un proceso, un fenómeno, una problemática, digamos, invisibilizada o poco abordada en el ámbito público en Argentina, y compartirles una propuesta que venimos haciendo desde hace varios años con un grupo de compañeras y compañeros de la UNR para trabajar los racismos, para generar espacios de encuentro y de diálogo, para que aparezcan preguntas en torno a esto, y que tiene que ver con algunos interrogantes que nos fuimos haciendo y compartiendo desde hace varios años, que es cómo generar afectaciones en torno a los racismos locales entre un público amplio, ¿no?, y a partir y como parte de la investigación académica. Y sobre todo una pregunta por cómo expandir las formas de comunicación de la investigación que fueran más allá de la oralidad y la exposición, un poco acorde a lo que había sido nuestra propia experiencia en muchas de estas manifestaciones culturales, y en particular con una temática como es el racismo, que a veces son experiencias muy poco objetivadas aún, ¿no?, de la propia experiencia
Este proyecto colectivo se llama ¿Y vos de dónde sos? Es una propuesta performática, bueno, un poco estuvimos compartiéndola hoy a la mañana en el espacio de trabajo de antropología del cuerpo y la performance. Es una propuesta que articula interrogantes de las ciencias sociales y lenguaje vinculados a las prácticas culturales afroamericanas junto con un ejercicio autoetnográfico que fuimos desplegando en distintas escenas que se vinculan a nuestras propias experiencias racializadas y que busca interrogar el papel del racismo en las formas de devenir sujetos nacionales, ¿no? Argentinos y argentinas. En parte, el objetivo de esta experiencia era empezar a entender, al trabajar esta propuesta con diferentes públicos y en diferentes lugares de Argentina y sobre todo de la provincia de Santa Fe, cómo se articula localmente el racismo con otras formas de diferenciación social, lo vamos a ver un poco en el video, como el género, la clase, las edades, los territorios, la condición laboral, que es algo muy fuerte que apareció en algunas de las experiencias que desarrollamos en el norte de Santa Fe, identificar los distintos nombres que adoptan los racismos, la diversidad de cuerpos que lo sufren, que lo contestan y que lo ejercen también. Entonces quiero compartir algunas preguntas en torno a esto, a este proceso de elaboración de esta propuesta. ¿Qué estrategias metodológicas nos damos para hacer este desarrollo? ¿Cómo hablar del racismo y los dolores y sufrimientos y violencias y desigualdades que genera de una forma posibilitadora? ¿Cómo hacer digerible lo indigerible? De una forma que no sea ni moralista, ni políticamente correcta, ni naif. Entonces había una pregunta por el tono, ¿no? Por el tono de ese trabajo. ¿Cómo aprender a escuchar las historias del dolor ajeno en los términos en los que ese dolor se expresa en estos diferentes territorios a los que íbamos llegando? ¿Qué recursos vamos a tener que inventar? ¿O qué pistas nos van a dar nosotros también? Digo, es un trabajo que fue mutando, venimos haciendo desde el 2015 para elaborar esas estrategias. Y cuento algunas cosas que nos fueron dando pautas de que había momentos que eran eficaces en esos espacios de encuentro. Y a partir del uso de estos lenguajes, ¿no? Sonoros, musicales, de la danza, del teatro. Bueno, algunas de esas herramientas fueron la apertura de un espacio de intimidad con otros y con otras donde exponíamos nuestros extrañamientos respecto a muchas de estas prácticas en las que habíamos sido también ejecutantes, exponer dudas y contradicciones respecto a nuestros propios procesos de racialización, esas dudas que nos habitaban y que nos constituían. El humor, la ironía, el absurdo fueron también herramientas interesantes para revisar algunos de los estereotipos presentes, ¿no? en nuestra vida diaria respecto a lo racial. La pregunta que elegimos para titular el proyecto es esta que les contaba, ¿y vos de dónde sos?, que tuvo que ver con este ejercicio de poder colonizar la experiencia personal para poder compartirla, ¿no? Y discutirla en espacios con otros y con otras, y que nos fue permitiendo identificar silencios, renuncias, sospechas, secretos, ocultamientos, afectos, en estas formas de devenir argentinos y argentinas que estaban atravesadas también por lo racial. Estos últimos 2 años, y acá voy presentando un poco algunos materiales audiovisuales muy breves que voy a compartir, estuvimos trabajando con mujeres trabajadoras rurales del norte de Santa Fe, de esta provincia. La propuesta de revisar las desigualdades y los racismos con estos lenguajes corporales, gestuales, sonoros, con objetos, con canciones, funcionó en esos contextos como una mediación para poner en el cuerpo lo que todavía en la palabra no se podía nombrar, ¿no? Y ahí fueron apareciendo imágenes muy potentes, espero que les parezcan potentes a ustedes también de ese trabajo, que nos fueron permitiendo entender esta dimensión afectiva, emocional, esta capa más primaria vinculada al racismo y empezar a procesar colectivamente esos dolores y que no sean solo frustración, enojos, impotencia, ¿no? Y pienso esto en una realidad social tan crítica como la que nos atraviesa y la que empezamos a recorrer, que nos somete además a mucha inmediatez, a la supervivencia, a la reacción permanente, a la urgencia, en cómo hacerle un lugar, cómo darle
también pensaba en este trabajo desde los territorios, ¿no? Para trabajar los racismos locales y cómo nos permitió acercarnos y afectarnos por las profundas desigualdades territoriales, ¿no? que hacen a la realidad diversa de nuestro país y en particular a la realidad de nuestra provincia, de Santa Fe, una provincia que está fracturada entre el norte y el sur y que expone una realidad muy desigual en cuanto al acceso a derechos básicos, ¿no? En el norte y en el sur provincial. Entonces, nos da la pauta de la urgencia, y esto también es para pensar en relación con los resultados de la última elección, de romper este esquema de país tan centrado en ciudades cabeceras y zanjar estas desigualdades territoriales. Les decía que trabajamos bastante con mujeres trabajadoras rurales y que no fue fácil objetivar estas experiencias del racismo, sobre todo en los términos en los que nosotros esperábamos que eso sucediera, ¿no? Desde nuestra propia experiencia urbana. La clave en la que se nombraban las desigualdades raciales estaba muy mediada por el lenguaje laboral. Términos como hacheras, moreneras hablaban de formas de trabajo local que también estaban racializadas y que se daban a veces en condiciones de mucha precariedad y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, empezar a nombrar estas desigualdades y cómo también se entramaban a los orígenes étnicos, ¿no? Y que no era lo mismo, las posibilidades de un colono que era de un descendiente de un pueblo originario fue todo un proceso de trabajo que nos dimos ahí y que esperamos poder seguir haciendo. Antes de presentar los videitos, quería retomar un poco algunas de las o de cara, digamos, algunas de las declaraciones racistas, amenazantes, sin fisuras del recién elegido presidente en una feria del libro, en su último discurso, cuando dijo que quiere retomar las ideas de los padres fundadores, que hicieron de un país de bárbaros sea una potencia mundial, preguntándose en las últimas décadas del siglo XX, con lo que sabemos que significó ese periodo en términos de políticas de exterminio étnico, de homogenización cultural, cuando en la feria del libro dijo que no tenía que pedir perdón por ser blanco y de ojos celestes. Creo que es urgente interrogar la construcción de las blanquedades argentinas, ¿no? Bueno, quiero compartir este material entonces colectivo, que cuenta un poco del trabajo que venimos haciendo en el norte de Santa Fe y en la provincia de Chaco, desde las corporalidades, el movimiento, ¿no? Como este terreno común que nos permitió empezar a pensar qué nos acerca, qué nos diferencia, ¿no? Un trabajo que esperamos poder seguir reinventando en un contexto que seguramente será más hostil, con menos políticas públicas que nos permitan, digamos, hacer realmente este trabajo en los lugares donde están las personas con las que queremos trabajar. Y tenemos este gran desafío de pensar lo común y de pensar nosotros más inclusivo y no volver a tener un closet. Ahí comparto los videos y con esto ya. Sí.
Sé que yo he nacido para bailar, yo soy como van los días. Habiendo los sueños, la tormenta no se pie sobre los vientos. Ocaso y cerca soy de ti, soy señor. En el amor voy, en la pasión voy, en la ilusión voy. Los campos en la susurrando peligros, mis amores son cariño y en el alma libertad. Sé que yo he nacido para dar la fuerza, yo soy en la inmensidad, dueño del valor y el amor sencillo de la vida del viejo río, los misterios del mar. Bueno, para quienes llegaron después, soy Sandra Hoyos. Por ahí agregar lo que por ahí no se mencionó, que además, bueno, soy integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón, también radialista. Y bueno, y más que por ahí traer, a diferencia de lo que trajeron las compañeras que me precedieron, no me dedico a la investigación específicamente al racismo, sino que es uno de los temas que intento que atraviese, en este caso, el trabajo también que vengo realizando en el ámbito de las universidades, o si se quiere mencionar como el ámbito académico, intelectual, en el que quizás no me siento tanto parte, más bien creo que también por la crítica. Pero en principio quería compartirles que, bueno, por ahí retomar también algunas cosas de las que traían o compartían las chicas, y acerca de la pregunta,
¿Qué pasa o de qué hablamos cuando hablamos de racismo, no? En mi caso en particular, entiendo o empecé a encontrarme con esa palabra cuando me di cuenta que era una persona considerada racializada no blanca y que eso me dio muchas respuestas a lo que había sucedido en mi vida. Que esa respuesta la pude procesar o elaborar a partir de poder encontrarme con otras personas que también pudieron identificarse desde esos lugares. Haber padecido situaciones de racismo de forma directa en su vida y que además la estructura racial o el racismo estructural presente en nuestro contexto atraviesa nuestra vida y la historia de nuestras familias. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de racismo? En mi caso, desde mi propia historia, desde mi historia familiar y también de los procesos que he transitado para poder hablar de racismo. En particular, me interesa hablar del racismo en Argentina, que bueno, es algo de lo que no se habla y que no se enuncia como tal, como una práctica que está instalada, que en realidad está presente, pero que no se nombra. No nos nombramos como un país que ejerce el racismo, ¿no? En los sentidos amplios de los que podemos hablar del racismo. No voy a decir que hay racismos y racismos, pero sí no poder entender que la práctica del racismo tiene un grado de complejidad particular. En el caso del contexto argentino, es el racismo que atravesamos y tenemos en este país en particular, y que no es lo mismo lo que sucede en otros países. No sé. Quizás lo más cercano y lo que asociamos cuando hablamos de racismo es, bueno, miramos a Estados Unidos y son racistas, mira cómo asesinan a personas afro. Bueno, acá también en Argentina suceden y se llevan adelante prácticas de racismo, y por un lado, digamos, es necesario mencionar y nombrar la existencia de un racismo estructural. Y entonces en esa presencia de ese racismo estructural se pueden dar diferentes acciones, desde lo que dijo a punto de ser expresidente Alberto, de que todos los argentinos y argentinas descendemos de los barcos, hasta lo que puede decir también, que ya ha dado su comentario racista, y bueno, y también un montón de otras acciones que ahora voy a comentar, el electo, ¿no? Que hablaba de que, bueno, ¿qué culpa tengo yo de ser blanco de ojos celestes, ¿no? ¿Y por qué tiene que decir, ¿no? ¿Qué culpa tiene él de ser blanco y de ojos celestes, y además es varón y tener pene? Es porque se está reconociendo en sus privilegios, ¿no? De clase, de etnia, de género. Y eso está súper claro, ¿sí? En principio, mencionarles, como para ponerlo en el contexto, qué es Identidad Marrón. Identidad Marrón es un colectivo de personas que nos conformamos, a ver si esto se puede apoyar acá, que nos entendemos como hijas e hijos de indígenas o descendientes, de campesinos, migrantes, y que tenemos como objetivo visibilizar el racismo estructural en Argentina y el impacto en las vidas de las personas, pero también las responsabilidades que tiene o con las que carga el Estado, ¿no? Entonces, para preguntarnos, a ver si puedo pasar ahí. Para empezar a preguntarnos qué es el racismo y si Argentina es racista, primero quisiera hacerles también algunas preguntas. ¿Cuáles son las tareas que realizamos las personas marrones, racializadas o personas no blancas, indígenas, afrodescendientes? ¿De qué trabajan las personas migrantes, por ejemplo? Si han transitado situaciones que puedan asimilarse a discriminaciones del tipo étnico-racial, o que quizás, digamos, como personas blancas no las identifican, pero que sí a las personas que somos racializadas no blancas sí nos sucede a menudo, como por ejemplo que nos persigan cuando entramos a un negocio, cuando vamos a un shopping, que nos revisen, o que supongamos que no vamos a poder comprar tal o cual cosa, o que cuando accedemos a determinados lugares que se supone que no están habilitados para personas no blancas, seamos foco de sospecha, como por ejemplo tomando
de cualquier disciplina. ¿Quiénes fueron sus docentes? ¿Qué color de piel tienen? Y en las universidades, ¿quiénes se dedican a las tareas de limpieza y de mantenimiento? ¿Quiénes son albañiles? ¿Quiénes son las trabajadoras de casa doméstica? En mi familia, que somos mayoritariamente personas marrones, la gran cantidad de mujeres que se dedican al trabajo remunerado, esas tareas que hacen son de ser empleadas de casas particulares o empleadas domésticas. Y eso es histórico. Mi primer trabajo fue acompañando a mi mamá, y mi mamá me abrió la puerta para poder entrar a trabajar en la casa de una amiga de su patrona, ¿no? Las patronas, es una de las palabras que siempre aparece cuando se habla de la persona que la emplea para trabajar en su casa, ¿no? ¿Y eso por qué no sucede en otros trabajos? Me lo pregunto. Entonces preguntémonos, ¿quiénes son esas empleadas domésticas que además tenemos que caracterizar ese tipo de trabajo? En este caso las empleadas domésticas. También llamémosle, no sé, empleados de la construcción, trabajadores golondrinas, ¿no? El trabajo doméstico en particular es uno de los trabajos que tiene mayores niveles de precarización, con mayores niveles de feminización, que lo llevan adelante los sectores más empobrecidos y mujeres, además. Con todo lo que implica, ¿no? La informalidad, ¿no? La seguridad social, vacaciones, aguinaldo, seguro. Entonces, pensar otra de las preguntas, ¿qué sucede en los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes son referencia? Porque además, ¿qué es lo que construye este tipo de identidades donde se supone que hasta este momento hemos llegado a la conclusión que hay una construcción identitaria que se precia superior y otra que transita procesos de inferiorización, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Es que hay situaciones donde las personas son más valiosas que otras según los lugares que habitan o que tienen. Si hablamos de los medios de comunicación, también son espacios de referencia porque construyen también subjetividades. No solamente para las personas que somos adultas, sino para las niñeces. Yo, siendo niña, digamos, nunca me vi reflejada y queriendo ser alguien, o al menos a alguien que pudiera parecerse a mí. Eso nunca sucedió. Eso también construye y da cuenta de esos procesos de subjetivación que tienen las personas y que además tienen que ver con el propio reconocimiento. Es decir, nunca me hubiera reconocido queriendo ser, no sé, actriz, no sé, o concursar en un concurso de belleza. Recién decía antes, acá la compañera, los negros, ¿no? Porque bueno, también digamos esta idea de la negritud y lo negro es todo aquello que es no blanco, ¿no? El negrito fiero, ¿no? A mí también, digamos, aparece esto, ¿no? De que siempre me consideré la fiera del grupo, la fiera del barrio, la fiera de donde estaba, era la negra fiera. Y por eso nunca me imaginé pensando, más allá de que hoy está sumamente cuestionado el tema de los concursos de belleza, presentarme uno. Y eso se fue traduciendo, por ejemplo, cuando empecé a buscar mis primeros trabajos, cuando había un pedido de se necesita chica de tal a tal edad, buena presencia. Directamente no lo consideraba. O sea, quizás hubiera ido y quizás me recibían, pero yo no consideraba ir a un lugar donde se diga que tenía buena presencia. Y eso, digamos, fue a partir de un montón de conclusiones que fui sacando, a partir de cómo se va construyendo la mirada de las personas y cómo nos miran los demás, ¿no? Que no solamente, digamos, estos procesos de inferiorización, donde están los mecanismos de racialización de las personas, que van construyendo de forma inferiorizada a las personas por ser no blancas, no es solamente en cuanto a lo subjetivo e individual, sino que eso se traduce de forma directa en lo que sucede en nuestras vidas. Se traduce de forma directa al modo en que accedemos a los recursos, ya sea materiales, también simbólicos, también culturales, a los lugares que pensamos que podemos llegar o no. Cuando yo no iba a presentarme ese trabajo donde decía buena presencia y
no pisan un museo, o por ejemplo no se imaginan ir a la universidad. Yo, a partir de que vivo en el conurbano bonaerense, me gradué en la Universidad del Conurbano, que no es una de las más recientes, pero bueno, estoy cumpliendo 30 años. Yo apenas terminé el secundario, debiendo varias materias, lo primero que hice fue ir a trabajar. Empecé a trabajar en fábricas, en ese momento, digamos, a partir de los 18 años, cuando formalmente puedo empezar a trabajar, fui operaria fabril durante casi 7 años. En el medio, trabajando de mesera, en restaurante, vendedora de medias, haciendo sándwiches de miga. Tuve un hijo y una amiga o compañera del secundario me dijo: ¿por qué no terminás las materias que tenés del secundario y te anotás? Porque yo me anoté a ser el profesora de historia en la UNS. Y bueno, puede ser, lo voy a ver. Fui y me anoté, había un programa que se llamaba el COA, que permitía la terminalidad secundaria, así que yo tenía matemática y contabilidad. Fui en un curso de un mes durante el verano y bueno, aprobé las materias y me anoté en la universidad, hice el curso de aprestamiento. En ese momento había el CAU, que voy a hablar con la compañera que conocía la Universidad General Sarmiento, y bueno, y me anoté, empecé a estudiar historia. Después cambié y terminé graduándome de licenciada en política social. A lo que voy es que esa posibilidad de poder pensar en la universidad apareció mucho más adelante, no fue, digamos, como una opción. Cuando a mí me preguntaron, o no recuerdo tener registro de qué quería hacer cuando sea grande, ¿no? Entonces también para ciertos sectores de la sociedad, que además también tienen la característica de ser sectores racializados no blancos, poder pensar en proyectos propios, que además eso construya también espacios colectivos, termina siendo un cierto privilegio poder pensar en un proyecto, en un futuro. Durante mucho tiempo mi proyecto era pensar en la inmediatez. Entonces también me parece un momento muy indicado poder pensar a entender qué es lo que sucede, digamos, cuando hay proyectos, pero solamente son proyectos a muy corto plazo y que casi desde la inmediatez. El proyecto es poder comer al otro día, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar en las personas marrones, en este caso yo hablo desde la marronidad, porque es la construcción identitaria que me identifica, con la que me reconozco, con la que pude producir a partir de encontrarme con otras personas marrones, que entendíamos que era importante poder hablar del racismo en Argentina y cómo impactaba en la vida de las personas, y que está atravesado profundamente por mi cotidianidad, pero también tiene que ver con todo mi grupo familiar, todo el ámbito barrial en donde habito, y también con muchas de las situaciones que se padecen, ¿no?, en la actualidad, donde eso tiene que ver con la fuerte segregación étnico-racial y que eso se distribuye con la distribución de los recursos a los que accedemos las personas, ¿no? Entonces, hablar de racismo es necesario si queremos hablar, por ejemplo, de justicia social. En el contexto que hoy transitamos, acá, mientras voy pasando alguna de las filminas, esto es algo de lo que yo ya hablé. Nuestras identidades racializadas hoy están en cuestión y además estigmatizadas, y lo que se viene es un proceso de mayor profundización de la pobreza y de estigmatización de los cuerpos no blancos, entendiéndolos a ellos como parte, digamos, de esos sectores con menores ingresos, y eso es necesario enunciarlo, porque hoy
pasar con el rol estatal que hoy está presente y garantiza la vida y la reproducción de la vida de grandes sectores de la población. Yo acá les traje, bueno, acá algunas de las imágenes, acá lo que decíamos con el ejemplo que traías del San Baturro, ¿no? Pensando en la violencia institucional, en este caso el llamado gatillo fácil, donde la gran cantidad de asesinatos por ese famoso gatillo fácil, si miramos las imágenes de los pibes que fueron asesinados, en su mayoría, o casi todos, son jóvenes marrones. El caso más conocido últimamente que tuvo un juicio fue el de Lucas González, que por primera vez en Argentina se logra un fallo donde se incorpora el agravante de odio racial. No es algo nuevo, es un código que existe desde 1960, que tuvo algunas modificaciones en el 2018, creo, cuando se incorporó el agravante por género, pero es la primera vez que se usa y existía desde hace un montón, hace muchísimo tiempo. Y si bien lamentablemente es a partir del asesinato de Lucas González, sienta un gran antecedente, a su vez también quería mencionar que el fallo judicial toma, digamos, como uno de los fundamentos el aporte que hicimos desde Identidad Marrón con el libro Marrones se inscriben, que habla específicamente de la violencia policial que padecen los sectores étnicamente racializados no blancos. Acá. Si ven, no sé si habitan el mundo de X, pero tampoco no es necesario no habitarlo, sino también pueden habitar el mundo de las redes sociales, desde diferentes, como puede ser TikTok, pero bueno, se ha profundizado obviamente también con la fuerza que ha tomado la campaña de Milei, donde la noción de lo marrón, que hemos trabajado muchísimo desde nuestro colectivo para que eso pueda ser nombrado, digamos, como un modo de identificarnos y también como un modo reivindicativo, bueno, ha tenido también bastante llegada y bueno, ya ha empezado a utilizarse también, y eso da cuenta, digamos, de que también nos confirma, digamos, que rápidamente las personas identifican a dónde pueden dirigir su odio, ¿no? Acá algunos de todos los que hay, porque hay un montón, elegí algunos, los únicos que no están felices con la caída del kirchnerismo son los marrones. No puedo estar más feliz. Dice, bueno, ese que está en negro, imagínense lo cabeza de trachos que serán, que piensan que CFK no pudo participar de este gobierno y que Massa va a poder manejar bien la economía, bla, bla, bla. El problema es la gente, la cultura popular marrón, ¿no? Muy rápidamente se identifica y se ubica el odio hacia determinados cuerpos, ¿no? Y después había otro más, que después les puedo pasar si quieren el PPT. Otras imágenes que son previas a este contexto, digamos, o sea que no es nuevo, pensando también en cómo se construyen identidades. En el contexto de pandemia hubo algo que, no solamente ahí está el caso de Caterín Fuló, pero hubo varias situaciones donde retuvieron a las empleadas domésticas en las casas. Incluso se hacían como videos y bueno, casualmente la mayoría de esas empleadas eran mujeres marrones. Y bueno, también discursivamente, así como Alberto Fernández dijo de que los argentinos descendemos de los barcos, ahí lo tenemos a Pichetto, que bueno, que también es un flamante integrante del nuevo gobierno que vamos a tener ahora. Ahí están los rostros de víctimas del gatillo fácil. Acá hay una que es muy histórica, que decía la invasión silenciosa y se refería a la migración en ese momento, creo que casi fines de los 90, la migración peruana. Después se conoció que este chico que aparece en la foto se le hizo ahí como un antecesor del Photoshop y se le borraron los dientes, y además era jujeño.
el sambaturro fue, digamos, de una forma bastante adrede, pero originalmente el sambaturro sí lo diseñó la compañera América, que es integrante de Identidad Marrón. Bueno, y después como pensar algunas cuestiones y que por qué trabajamos y pensando el racismo. La particularidad de lo que yo les vengo a traer es que hablo no solamente de contarles y traerles cosas que aparecen en particular en los medios de comunicación, sino que somos personas que atravesamos y vivimos el impacto del racismo en nuestras vidas de forma cotidiana. Más allá de que yo sea una graduada universitaria, más allá de que yo sea una investigadora docente en 2 universidades del conurbano, mi sospecha y prejuicio al momento de que las personas me ven sigue presente. Y eso le pasa a un montón de personas que son juzgadas, que padecen los estereotipos, y que no solamente eso se traduce a que vestir con un equipo deportivo implique considerar que ese pibe pueda ser chorro, sino que son construcciones que además también dan cuenta de cuál es esa presencia que tenemos en la sociedad, ¿no? Y que además da cuenta de esa mirada donde no solemos detenernos, pero que tiene que ver con la existencia que tenemos las personas, que empezamos a cuestionar desde lugares a los que aparentemente son potestad de las blanquitudes, ¿no? Y una de las cosas que a mí me sucede tiene que ver con el habitar la universidad, que es el lugar, digamos, donde yo encuentro que tengo que poder seguir construyendo, pero no desde el lugar. Yo hoy, por ejemplo, no sé si mi objeto de investigación es poder trabajar sobre los racismos, sino que a mí lo que me interesan son las políticas públicas, en particular las políticas de género, en particular en un contexto donde hoy ya sabemos, digamos, no tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre, digamos, que no va a haber políticas de género. ¿Y qué implicó todo eso? ¿Y de qué modo impacta en la vida de las personas? Ayer hacía una publicación acerca del programa Acompañar, por ejemplo, que es una política pública del Ministerio de Mujeres de Nación, donde benefició y tuvo un enfoque que pensó el ingreso económico, pero también el acompañamiento y la asistencia para el proceso de salida de la violencia, digamos, desde una mirada bastante integral e innovadora para el abordaje. Eso no va a existir más, digamos. Tampoco, digamos, estaba pensando, ¿no? Porque exigirles políticas de géneros a este gobierno, digamos, ¿qué tipo de política no va a dar, digamos? Yo creo que ahí, digamos, van a estar listas, digamos, y vamos a estar preparadas quienes somos militantes activistas, en particular yo en el conurbano, donde durante mucho tiempo, antes de que existan estas áreas de género local, que incluso las seguimos haciendo, es poder llevar adelante esas políticas públicas que generamos desde la comunidad y comunitarias, porque bueno, no podemos esperar que se garanticen, porque incluso, digamos, una ley como es la interrupción voluntaria del embarazo está en cuestión, digamos, se está hablando de la derogación, ¿no?, de esa ley. Entonces estamos frente a un contexto que lo que viene es a profundizar mucho más las desigualdades, y está mucho más a la vista porque discursivamente esta nueva gestión y quienes se entienden dentro de este proyecto tienen un discurso sumamente, bueno, clasista, misógino, racista, y que otra de las cosas que quizás quería agregar como para cerrar es que poder entender que en un contexto donde el optar tener para cocinar a la noche o no fue algo que se tardó mucho en poder darse cuenta, ¿no? No estoy diciendo que quienes tienen la culpa de que tengamos hoy a Milei, pero el resultado es que las personas de los sectores empobrecidos
y muchas de esas personas de sectores racializados, por haber votado a Milei, no son ni fascistas ni de derecha, digamos, están pensando en que, bueno, vamos a aprobar por acá, ¿no? Y creo que es necesario poder irrumpir en el discurso progre que aún todavía, yo al menos estoy esperando que nos pongamos a pensar y que digamos, nos equivocamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, quedé para el final, queda poquito tiempo. Lo bueno y lo malo de quedar para el final es que uno va escuchando y uno va diciendo, yo iba a decir algo así. No, yo no tengo nada, así que si quieren apagar para que no dé calor, porque yo no... no voy a proyectar nada. Bueno, decía, ¿no?, que hay muchas cosas que ya han dicho las compañeras, bueno, coincidimos en un montón de cosas y además se me van ocurriendo cosas con lo cual se me desordena todo, pero lo que voy a hacer para también ir resumiendo y cerrando, yo no voy a proyectar, pero voy a empezar con dos imágenes, ¿no?, que, bueno, pido colaboración para que ustedes se representen esa imagen. Dos imágenes, ¿no?, que son dos casos, digamos, como para empezar a hablar de esto. Uno, algunos recordarán, acá Sandra habló de Lucas González, bueno, un caso similar, de estos casos que son cotidianos, ¿no?, los casos de gatillo fácil, que llamamos gatillo fácil, pero que tienen un componente, suelen tener casi siempre tienen un componente racista importante. Hay un caso, por ejemplo, que es el de Facundo Agüero, 2018, en Neuquén, un chico que trabajaba en un supermercado, si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que era repositor, pero era un empleado en un supermercado y como había tenido, lo habían regularizado, lo habían dejado efectivo, para celebrar fue a una farmacia y compró un perfume, creo que para su mamá o para su novia, no recuerdo, compró un perfume de mujer y lo llevaba en el bolso. Lo para la policía, porque la policía siempre para a los chicos marrones como es para revisarles el bolso, y el policía que vio el perfume de mujer concluyó que lo había robado. Lo persiguieron, le dispararon y el chico no murió, pero está cuadrapléjico para el resto de su vida. Digo esto como imagen, este caso tan terrible, porque tenemos que ver qué cosas se disputan, ¿no? Una de las cosas que se disputan y que algo se ha dicho acá, además de la cuestión del discurso de lo moral, del discurso de lo estético, hay algo que tiene que ver con los patrones de consumo, ¿no? Parte del lugar que se le asigna a ciertas personas, a ciertas categorías de personas, tiene que ver con el derecho o no a consumir determinadas cosas. Para el policía que le disparó, para el que le detuvo, Facundo Agüero no podía, o sea, en su cabeza no podía tener ese perfume. No solamente porque sospechó, porque no vio su cuenta bancaria, vio su color de piel, vio su vestimenta, asoció con que no podía tener ese perfume en el bolso, pero además probablemente porque no tenía derecho a tener ese perfume en el bolso, ¿sí? Es decir, si bien cuando nosotros hablamos del racismo que constituye a nuestro país, esto es parte de lo que yo quería hablar, ¿no?, de un racismo constituyente, así como hablamos de un genocidio constituyente, ¿no?, un país cuyas instituciones, cuyo marco legal, cuyo marco educativo, cuyo marco judicial parte de la misma matriz que es genocida y que es racista. Cuando hablamos de la continuidad de estas prácticas, y a veces nos dicen, pero exagerado, no está el ejército, ahora no tenemos el ejército de Roca andando por ahí, aunque Ley lo lamente, pero o Pichetto, no tenemos el ejército de Roca andando por ahí, pero hay otras prácticas que disputan otros territorios. El territorio del consumo es uno, ¿sí? Los chicos, como llamó una senadora una vez, que no pude recordar su nombre, será un mecanismo de defensa, pero no pude recordar su nombre, que hablaba en la legislatura porteña del peligro, y claro, como no puede decir negros porque es políticamente incorrecto, entonces decía de los chicos de gorrita y mochila, ¿sí? Los chicos de gorrita y mochila, que puede ser cualquiera
¿no? Y todo lo que es el color de piel, que a veces es como el epítome del racismo. El racismo son muchos indicadores, pero el color de piel, el color, digamos, ciertos rasgos fenotípicos, y no todos, pero sí algunos rasgos fenotípicos, son como los indicadores. Y en ese sentido, también, además de abordar el racismo desde un punto de vista de lo discursivo, también desde el punto de vista de las prácticas violentas, por ejemplo, también hay otros abordajes que se han hecho desde la antropología, por ejemplo el de Rita Segato cuando habló de un abordaje semiótico, cuando ella dice raza es signo, que tiene un poco que ver con lo que decía recién la compañera, es decir, lo que se presupone, ¿no? Hay un fenotipo y se le adjudican distintas posibilidades, pero el problema es que esa adjudicación de distintas posibilidades termina siendo una profecía autocumplida, porque termina incidiendo en las personas, incidiendo en los grupos, para que esa estimación de las posibilidades o de las capacidades termine haciéndose realidad, ¿no? Entonces, tiene que ver, esto por eso digo, es, digamos, parte del racismo, es un tema que hay que recuperar de alguna manera para la antropología, porque la antropología en ciertas épocas como que lo fue dejando de lado. En un momento la antropología clasificaba personas, ¿no? En su origen la antropología era para clasificar personas. Después no quisimos hacer lo mismo que nuestros ancestros antropólogos, pero el problema es que en algún momento, yo siento por lo menos que hubo como una negativa, ¿no? Bueno, está el trabajo de Ruth Benedict, que yo lo suelo citar porque me parece que es un trabajo fundamental, 1941, se publica en castellano, es decir, durante, ¿no? Cuando todavía el nazismo estaba en el poder, y ella publica este libro, Raza, Ciencia y Cultura, que está destinado a demostrar la falsedad de las premisas del nazismo y del racismo en general, ¿no? Y es un trabajo ejemplar, digamos, para parámetros, ¿no? Recordemos 1940-1941, donde ella va desarmando todas las argumentaciones del racismo. Entonces, la antropología en algún punto estableció que la raza no es un criterio científico que nos puede explicar nada, que no hay una base biológica real ni hay una base genética real. El problema es que eso no implica dejar de analizar los usos sociales, ¿no? Que se hacen de los rasgos fenotípicos que se utilizan, digamos, como para organizar y se emplean para organizar las relaciones sociales. De alguna manera, lo que dice Rita Segato es, digamos, el planteo de ella está, digamos, en el contexto de la discusión de políticas de discriminación positiva, por ejemplo, para el ingreso a las universidades, ¿no? Entonces, el planteo de ella es que si cambiamos el signo, si cambiamos lo que esos rasgos fenotípicos nos dicen acerca de, por ejemplo, la posibilidad de que una persona marrón, para hablar con el mismo lenguaje, pueda ser profesional mediante medidas de discriminación positiva que ayuden a que haya más profesionales no blancos, esa sería, digamos, una manera de que en el futuro, digamos, pudiera cambiar esa semiología. Claudia Briones propone, ¿no? Trato de hacer, voy muy rápido, pero trato como de proponer distintos abordajes que se han hecho. Claudia Briones habla de procesos de racialización, ¿no? Y a mí me resulta interesante en el sentido de que entonces no estamos obligados a hablar de lo racial, o no estamos obligados a hablar ni de la cultura, ni de qué es preeminente sobre qué, si lo ético, la cultura, lo biológico, etcétera, sino que hay procesos de racialización de la diferencia. La racialización de la diferencia ocurre cuando se atribuyen no solamente expectativas sobre lo que digamos, sobre ciertos elementos, sino que también se le asigna o se le quita, digamos, expectativas sobre su posibilidad de cambio, ya sea de movilidad social o de las posibilidades de cambio en lo cultural, etc., ¿no? La idea de son incorregibles, como decía Borges, que no por nada lo decía acerca del peronismo, el tema que los peronistas son incorregibles, bueno, esa idea de los cabecitas negras, ¿no? La idea de el cabecita negra que no por casualidad es, digamos, una construcción reivindicada por el peronismo, pero también estigmatizada el nombre del peronismo, y la idea es, les das un departamento y te hacen asado con el partido, ¿no? Ese tipo de, además les das un departamento, ¿no? Porque siempre es así la pasividad del otro y no sé de dónde le dan, pero bueno, le dan, ¿no?
¿no? El que es objeto de la asistencia, de la preventa, etc. Y que no está para ocupar el lugar de consumidor de esos espacios porque es cabecita negra, ¿no? Entonces volvemos a esta cuestión del consumo que está, digamos, vedado o está prohibido de alguna manera para ciertos sectores. Entonces digo, esa batalla que hoy no se da, se sigue dando sobre el territorio, más que no se da sobre el territorio, y hoy por ejemplo, está la audiencia, una de las últimas audiencias por el juicio de Rafael Nahuel, ¿no? Ahí tenemos un caso y no es un gatillo fácil, es un asesinato premeditado, pero tiene que ver con la disputa territorial. No es que no haya una guerra por los territorios, pero sí hay una guerra en otro plano que tiene que ver con estos territorios que son del consumo y de lugares más simbólicos que ocupa cada uno, ¿no? Pienso que digamos, el mensaje central que quería dejar es que tenemos que volver a ocuparnos del racismo, tenemos que volver a hablar de racismo y sobre todo como antropólogos tenemos que hablar de racismo aunque se ofenda a la gente, porque acá una de las características de la Argentina, que me parece que sí eso distingue respecto de otros países, es que primero el convencimiento de que, como decían varios, bueno, todos venimos de los barcos. Otra de las imágenes que quería dejar, pero bueno, no me quise meter con el tema histórico, pero que es, por ejemplo, Joaquín González, ministro del Interior de Roca, diciendo en 1903, en el contexto de una ley de protección laboral, decía que no hace falta acá una ley especial para el trabajo indígena porque en nuestro país no hay racismo, porque felizmente no hay razas inferiores, ¿sí? Felizmente, es el ministro del Interior, ¿no? Y dice, porque por una razón u otra, todas ellas se han acabado. Bueno, si desarmamos esta frase, por una razón u otra, el ministro de Roca debía tener alguna información, ¿no? Sobre qué habría pasado, pero además esa idea de una Argentina homogénea, blanca, europea, que en todo caso, a veces hay un reconocimiento por parte de estas mismas personas de que puede haber algún elemento hereditario de aquellas razas inferiores en las capas inferiores, ¿no? O sea, una coincidencia, esto es una frase bastante común, una coincidencia entre lo racial inferior y lo económicamente y socialmente inferior, ¿no? Es decir, las clases altas quedan impolutas, ¿no? Entonces, hay varios consensos acá. Los argentinos venimos de los barcos, por alguna razón no están mal los que no venían de los barcos, y además que la culpa es de ellos, si hay racismo, ¿no? Porque, digamos, dejamos de tener racismo cuando ellos dejan de estar. Entonces, además de eso, la Argentina es un país donde no se puede hablar de racismo porque alguien se ofende. Es decir, se permite públicamente que alguien diga barbaridades, como las que veíamos que proyectaban las compañeras. Se pueden decir barbaridades, pero no le pueden decir racista al que las dijo, porque en este país no hay racismo, ¿no? Entonces digo, aunque mucha gente se ofende, hay que volver a hablar de racismo porque es la manera en que los antropólogos podemos colaborar. Por ejemplo, por lo menos yo me encontré en esa situación, en situaciones en las que nos piden a los antropólogos que trabajemos, digamos, por fuera de la academia, por ejemplo, lo que es en el ámbito judicial, ¿no? Nos llaman a los antropólogos para ser testigos expertos, para ser peritos, y nos llaman muchas veces porque no quieren hablar con la gente con la que deberían hablar, porque nos dicen, ¿por qué me preguntan a mí lo que le podrían estar preguntando a los que están siendo juzgados, ¿no? Muchas veces tiene que ver con eso, o con un temor de no tener un lenguaje común, pero hay que desarmar, digamos, ciertos consensos, ciertos sentidos comunes que hay en las instituciones que tienen que ver con varias cosas. Por ejemplo, si hablamos del Poder Judicial. El Poder Judicial no reconoce que no es neutral, ¿no? Que no se reconoce que por esto de que todas nuestras instituciones han sido la famosa generación del 80 que organiza el país, lo hace mientras va exterminando a los que no son blancos. Entonces, nuestras instituciones están creadas para, digamos, un mundo europeo, o que se ve a sí mismo como europeo. Doy un ejemplo cortito. En un momento en que en un juicio había que organizar, por lo que manda el Código de Procedimientos Penales de la provincia de Neuquén, había que organizar un juicio oral con jurado popular, ¿no? Eso tiene que ver con la magnitud de la pena que se le puede dar al acusado en caso de que lo condenen. Más de 4 años, más de 5 años entre jurado popular. Bueno, también por
requerimientos del Código Procesal, como los acusados eran mapuches, se estaba pidiendo 15 años de prisión por haber tirado unas piedras y haber lastimado a una persona, a una empleada policial, entonces la mitad de ese jurado tenía que pertenecer, según el Código, al mismo entorno sociocultural del acusado. Entonces ahí hubo todo un trabajo de las organizaciones de militancia indígena, y ahí yo colaboro como antropóloga para que el juez entienda que ese entorno sociocultural era mapuche, no solamente de la ciudad de Zapala, sino que tenía que ser mapuche. El tema es cómo saber, ¿no?, a quién se podía, bueno, ahí toda una cuestión, cómo distinguimos, cómo calificamos quién es mapuche y quién no. Bueno, hubo que elegir indicadores, y ahí es cuando uno como antropólogo tiene que saber correrse del lugar del que tiene el idiómetro, ¿no? Porque a uno le dice, bueno, vecino, no corresponde porque en nuestro país lo que corresponde es la autoidentificación, bueno, una cantidad de temas. El tema es que empieza a salir, ¿no?, por parte de la otra parte, ¿no?, la parte que quería condenar a la gente indígena, que no quería el jurado intercultural, decían, entonces si la próxima vez en el banquillo del acusado hay un blanco, hay que ponerle un jurado blanco, a lo cual le dijimos, siempre es blanco, ¿no? Pero eso, ese siempre es blanco, no es tan evidente para quienes no han reflexionado sobre esta cuestión de cómo se ha construido, digamos, un discurso racial de sentido común que homologa las instituciones a un lugar neutral cuando en realidad no es neutral y nunca fue neutral, ¿no? Para decirlo de alguna manera, las instituciones de gobierno, los medios de comunicación, las escuelas, los hospitales tienen un color, ¿sí? Así como también el otro y el sujeto de la asistencia y etcétera tiene un color, las instituciones también tienen un color, no son neutrales, no son transparentes. Entonces, esto es algo que uno tiene que empezar a hablar como antropólogo, porque si no participamos de esas cosas que ya están establecidas y que, bueno, dificultan bastante que se pueda avanzar en algunas cosas. Otras cuestiones, bueno, por supuesto, hablando del Poder Judicial, hay que ver el tema de ya directamente lo que tiene que ver con el racismo en la administración, ¿no?, lo que tiene que ver con las prácticas administrativas, porque algunos expedientes corren y otros se cajonean. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, la falta de acceso a la justicia y también ciertas cuestiones que tienen que ver con el racismo en la formación, ¿no?, de los profesionales, de muchos profesionales, y que, bueno, también tiene que ver a veces con la atribución, el hecho de que se deniegue justicia, la denegación de justicia en ciertos casos, porque, por ejemplo, se atribuye, ¿no?, y ahí tenemos los jueces jugando a ser pseudoantropólogos, atribuyendo ciertas cuestiones a pautas culturales, ¿no?, que eso es todo un grandísimo debate, donde hemos tenido los antropólogos debates, discusiones importantes, porque hay jueces que piensan que ciertas cuestiones son prácticas culturales y terminan, digamos, denegando justicia, impidiendo el acceso a la justicia de ciertas personas que son víctimas del caso que ahora se está hablando mucho, el tema del chineo, ¿no?, el llamado chineo en el norte del país, que es la violación de mujeres indígenas con un componente racial. ¿Por qué decimos que es un crimen de odio racial, además de ser violencia de género? Porque no es casualidad que sean mujeres indígenas, sino que es porque son indígenas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que, sin embargo, no es reconocida por muchos jueces, ¿no? Y acá, bueno, entra toda esta cuestión de género, ¿no?, que también es necesario abordar, ¿no? Entonces, me parece que es importante hablar del racismo institucional, me parece que es importante hablar del racismo estructural, como dijo Sandra, es decir, no hay, a veces me parece que se piensa, no ya desde la antropología, sino desde, bueno, de todo lo que es lo social, se piensa en el racismo como algo que es propio de algunas personas, ¿no? Hay que corregir al racista, ¿no? Y en realidad, el racismo está en la estructura de formación, ¿no?, de nuestras relaciones sociales. Para hacer una analogía, así como se dice que los violadores son hijos sanos del patriarcado, ¿no?, y ha sido, digamos, un concepto que finalmente creo que quedó bastante establecido, también podemos decir que el racista es un hijo sano de esta estructura de sentidos que constituye todo el discurso y la práctica, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, no es un accidente el racismo, ¿no?, sino que hay que ir a atacar en un lugar mucho más central. Bueno,
me parece que eso, ¿no? Que eso era como lo que quería decir, porque si no, nos perdemos, ¿no?, en discusiones además acerca de la preeminencia o la prioridad de lo racial, de la clase, del género, ¿no? Y cuando tenemos que entender que hay una estructura, ¿no?, que es patriarcal, que es capitalista, que es racista y que va todo junto, ¿no? Y que no se puede desarmar una cosa sin estar desarmando la otra, o no, por lo menos no abordando también la otra a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que ya está el tiempo. Bueno, muchas gracias a todas. Abrimos cortito para preguntas, comentarios. Les pedimos que sean breves porque estamos repasados de tiempo. Pero si alguien tiene ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, hacemos entonces, les agradecemos entonces que hayan estado acá. Nos faltó hacer una breve presentación. Eliana y yo no nos presentamos cuando arrancamos, nos presentamos ahora. La presento Eliana Maiolino, yo soy Agustina Agliolo, ambas formamos parte de la organización del Séptimo Congreso ALA. Eliana es antropóloga, es becaria doctoral radicada en el SEACU, y yo también soy antropóloga, becaria postdoctoral del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y docente en la Universidad Nacional de José C. Paz, igual que Sandra. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias a nuestras invitadas, nos damos un último aplauso.